anterior con Antonio Ladra, pero bueno, el tiempo es implacable y tenemos que ir al corte 1 hora y esa es la hora de ir al corte. Le tendremos de nuevo para profundizar sobre el tema, pero quisiera sí felicitar a los uruguayos en términos generales, a los responsables de las elecciones en ese país, a la Corte Electoral así llamada, por cierto, una página tan amigable, me refiero a una página web tan amigable, tan clara, tan transparente, tan rápida. Es abrir esa página de la Corte Electoral a través de gv.ui, y lo primero que sale es elecciones nacionales, resultados de los escrutinios primarios. Usted da clic allí y listo, toda la información ya ayer se puede revisar. Hoy está, por cierto, ya sobre el 90 y tanto por ciento, 99,92% de los circuitos escrutados, es decir, 7.228 de los 7.234. Una maravilla. 7:13 minutos de la mañana. Mire usted, vamos a hablar de economía. En la última semana se ha intensificado la discusión sobre la importancia de reducir la brecha cambiaria que afecta, según analistas, el poder adquisitivo, precios de bienes y servicios, etc. Hoy, por ejemplo, veíamos en titulares lo dicho por el presidente Fede Cámaras, Adán Celis, dijo este domingo que deben incrementarse inversiones y evitar la constante intervención del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario para cortar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el llamado paralelo. Es titular, por ejemplo, de Noticiero Digital. Ese es uno de los temas, pero luego en el ámbito petrolero cumplimos una semana del anuncio de la detención del exministro de Petróleo, Pedro Techechea, lo que ha puesto en el foco una vez más la administración de PDVSA. Ambas informaciones queremos conversarlas con el decano, con Luis Oliveros. Luis Oliveros es economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNIMED. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Román. ¿Cómo estás? A ver, bien y gracias por atendernos. Hay una brecha cambiaria, existe. Ahí están las declaraciones, por ejemplo, de Adán Celis al frente de Fede Cámaras, y por eso los gremios económicos, ustedes economistas, reaccionan, aunque propician también, hay que decirlo, la aplicación solo de la tasa oficial, la del Banco Central de Venezuela, cosa que hace, por ejemplo, se me ocurre ahora, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabeseco. Claudio Triago tenía unas declaraciones la semana pasada. Pero, entendiendo que existe y que está, ¿cómo afecta al ciudadano? ¿Cómo afecta al comerciante? ¿Cómo afecta al industrial esta brecha entre esas dos referencias? Bueno, mira, a ver, cuando tú no tienes acceso a un bien, y en este caso a un dólar, tienes que buscar la manera de tratar de cambiar los bolívares que estás recibiendo por otro lado, por otro medio, ¿no? Y aquí hay que entender que aunque hemos tenido una inflación muy baja, la inflación hasta octubre, hasta septiembre acumulada es 12%, lo cual es una excelente noticia, y habíamos tenido una tasa de cambio bastante fija, bastante estable. El venezolano todavía siente como que está más protegido en una moneda que en bolívares, ¿no? Okay. Y aunque ha aumentado, y aquí has traído a varios colegas a hablar de eso, aunque ha aumentado el uso del bolívar como en el tema comercial, la gente sigue pensando, cuando piensa en ahorro, no piensa tanto en bolívares, se siente más tranquilo pensando en otra cosa. O en bienes. O en bienes, exactamente, ¿no? Y adicionalmente, la gran mayoría de los comercios y de las empresas, cuando van a comprar materia prima, cuando van a comprar productos que van a vender, no se los cotizan en bolívares, se los cotizan en dólares, ¿no? Entonces, ese comercio que está obligado a vender a tipo de cambio BCB, recibe unos bolívares, se voltea para tratar de comprar esos dólares y ahí empieza el problema, ¿no? Para que tengas una idea, en julio se vendieron cerca de $1.000 millones en intervenciones cambiarias. Esos $1.000 millones, bueno, también tienes un tema electoral, claro, todo lo que sabemos que pasó en julio. Claro. Pero de julio en adelante sabemos que el país cambió, ¿no? Un país un poco distinto, ¿no? Aunque la economía empezó otra vez como a mejorar un poquito en septiembre, octubre, pero agosto tuvimos un mes un poco complicado. Pero ciertamente entre agosto, septiembre y octubre, en esos meses la intervención cambiaria fue casi la mitad de lo que tuvimos en julio, ¿no? Y estamos hablando que ya el mercado empieza a demandar divisas, ¿no? Y también tienes un crecimiento económico, según el Banco Central, crecimos 8,5%, lo cual también es una muy buena noticia. Entonces tienes una economía que está demandando divisas, una economía que tú le dijiste en julio, te voy a dar $1.000 millones, que viene el último trimestre del año, que se demanda bastante, aquí no vamos a entrar. Que es un tema estacional. Es un tema estacional. Año, no, 2024. Exacto, no es que hoy se nos ocurrió, este año hoy vamos a demandar divisas, no. Desde tiempos inmemoriales en Venezuela esas cosas pasan, por lo menos desde el año 83 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese comerciante que estaba acostumbrado a una oferta de divisas y esta economía que se había acostumbrado a una oferta de divisas,
empieza a ver más bolívares, se voltea y ve que no hay tantas divisas para poder cumplir o satisfacer sus necesidades. Sí. Entonces tiene que ir a mercados informales, tiene que ir a otro lado a tratar de cubrir eso, porque si no lo hace, tiene bolívares, le dice a su proveedor, te venden bolívares, y muchos le van a decir que no. O traer cosas de afuera, y sabemos que traer cosas de afuera no lo puedes pagar en bolívares. Entonces, ciertamente, la demanda en ese mercado aumenta y esa brecha empieza a incrementarse, y esa brecha te crea distorsiones, te crea problemas en las tiendas, te crea problemas para el mismo empresario y te crea problemas para las personas. Entonces, ¿qué es lo que está generando eso? Aumento de precios. Cosas como ahora los precios en algunos sitios se venden en euros. ¿Precios que termina pagando el consumidor final o el empresario se sacrifica y dice, no, voy a ganar un poco menos, voy a bajar? Lo que pasa es que cuando tú dices, voy a ganar un poco menos, llega el tiempo de la pérdida, porque si tú vendiste un precio y tienes que recomprar otro precio para vender en el precio más bajo, ahí estás perdiendo, ¿no? Entonces, ahí tienes todo un tema. Aparte, no te da suficiente plata para poder recobrar en inventarios lo que estás vendiendo. Entonces, hay un momento que dice, ya va, para perder, me quedo en mi casa y me pongo a ver fútbol. Mejor no vea. Ponte a ver béisbol. Este fin de semana podríamos olvidarlo. Sí, olvidarlo. Bueno, los madridistas, quiero decir, felicidades a los catalanes, a los seguidores del Barça, ¿no? Un partidazo el Barça. Sí, un partidazo. En el segundo tiempo, sobre todo. Pero fíjate, ya, ¿crees que el Banco Central de Venezuela podría hacer algo para disminuir, para acortar esa brecha? ¿Qué herramientas tendría a disposición, pero distintas a la intervención? Es decir, olvídate de la intervención, algo distinto. ¿Qué puede hacer? A ver, cuando tú tienes un mercado, tienes oferta y demanda. Si la demanda es muy alta y la oferta no se equipara, el precio va para arriba. Eso lo sabemos desde, Ezequiel, que tiene 6 años, lo sabe. Sí. Si tú no incrementas la oferta en el mercado, vas a tener un incremento en ese precio, ¿no? A menos que la demanda disminuya por cosas muy extrañas. En Venezuela es muy extraño que disminuya esa demanda. Y lo otro que tienes que hacer es que esa oferta, y ya lo está empezando a hacer el Banco Central, es que esa oferta la vendas a un precio un poco mayor. Ya no 36, 37, 38, 39, ya 40. Cuando tú tienes un bien que es escaso, no lo vendes a un precio bajo. Trata de venderlo a un precio mucho más para que se acerque más al otro mercado y tratas de buscar un equilibrio. Y esa es una manera también de achicar esa. Pero aquí la clave es la oferta, porque aunque tú llames y le digas a los agentes económicos, crean en el bolívar, el bolívar se va a apreciar, el bolívar se va a mantener estable. Y ojo, aquí tenemos mucho tiempo que no veíamos una inflación tan baja y una tasa de cambio tan estable. Eso hay que agradecérselo a quienes están manejando la economía y todo eso. Pero el modelo estaba presentando fallas, y tú has tenido muchos colegas aquí que lo habían dicho desde hace mucho tiempo. Había que dejar deslizar un poquito más esa tasa, había que jugar con el tema de las intervenciones. Claro, hay que ver, ¿tiene el Banco Central tanta plata para intervenir? O sea, de aquí a diciembre el Banco Central debería estar interviniendo en promedio unos $800 millones. Parte de la solución está en lo que dice el presidente Fede Cámaras, Adán Celi, que permitan que precisamente los industriales, los empresarios de aquí y de fuera participen un poco más y que sean un canal, un vehículo para que lleguen más divisas a Venezuela. Claro. Sí. Si tú expandes el mercado y hay más personas vendiendo divisas, obviamente es una muy buena noticia. Deberías tener más. Claro, pero expandir ese mercado también tiene una serie de pasos para llegar hasta allá, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, en Venezuela siempre hay una serie de pasos que no nos están ayudando, ¿no? El tema del crédito. Si la gente demanda crédito, aumenta la tasa, entonces restringe el crédito. ¿Y cómo crece la economía? Bueno, ese es otro problema que lo hablamos después. No, ese es un problema que hay que hablarlo. Ya. porque esta economía necesita crecer. Porque tienes estas cosas tan extrañas, un 73% del encaje legal. No, porque la gente demanda divisas. Pero si el crédito está indexado, no, lo hablamos después. O sea, toda la economía tiene que estar funcionando como una orquesta. O sea, tú no le dices a la mitad de la orquesta, no toques, porque me va a echar a perder la otra orquesta. Entonces significa que esa parte de la orquesta no está funcionando bien. O sea, tienes que tratar de que la orquesta, y tú como maestro de orquesta, tienes que tratar de que las cosas funcionen bien. O sea, yo no veo a Dudamel diciéndole a la mitad de la orquesta, cállense porque estos son los que tocan bien, ustedes no. Tiene que todo funcionar. Y aunque tenemos demasiados problemas que lo sabemos, oye, tienes que tratar de que las cosas fluyan, de que, o sea, tú le dices, pregúntale a Danceli, que lo vi ahorita, ¿cómo está el tema del crédito? Claro. Sin lugar a dudas es un problema. Claro. ¿Cómo está el tema de los impuestos? Llevamos 2 semanas hablando de esto, por ejemplo, con Asdrúbal, tu tocayo de apellido. Ajá, cada semana. Y el tema de los impuestos. Y aquí no estamos diciendo, oye, el gobierno hace un esfuerzo, no financia monetariamente el déficit, pero entonces está cobrando impuestos. Las empresas tienen una plata dedicada a reinversión o a mejorar los sueldos y lo pagan impuestos. Ese último impuesto de la nómina, 9%. Entonces yo creo que si esto es una economía que tiene que funcionar de manera, bastante, insisto, como una orquesta,
hay temas que hay que hablar. Obviamente ahorita está de moda el tema cambiario porque a todos nos afecta y hace ruido y una brecha tan grande genera inconvenientes, pero también hay otros temas que hay que tocar. Luis Oliveros es nuestro invitado el día de hoy. Luis, efectivamente has dicho, bueno, está actuando el Banco Central de Venezuela, obviamente hay que darle tiempo, o sea, las soluciones económicas no son de un día para otro, pero en caso de mantenerse la actual situación, esta de la brecha, de este gap, de esta diferencia entre una y otra referencia, ¿qué recomendarías a la gente, a los comerciantes, a los industriales también? ¿Qué se les puede decir? Que mira, a ver, primero hay que cuidar lo que vendes, hay que tener claro una estrategia de lo que nosotros decimos de cobertura. Esa palabra le encanta a Asdrúbal. Pero tienes que cubrirte las espaldas, porque en Venezuela, siempre lo habíamos dicho, la sobrevaluación del tipo de cambio siempre termina en una situación donde ese tipo de cambio se deprecia. Entonces, esa sobrevaluación del tipo de cambio, que es que debe tener un precio mucho mayor que el que tiene actualmente, a menos que el gobierno tenga herramientas, tenga muchas divisas para empezar a inyectar, hoy debería ser un día interesante para que inyecte, pero si no, esa tasa de cambio va a seguir perdiendo, va a seguir aumentando. Ahora, yo el otro día hablaba con unos clientes, con unos empresarios, y en Venezuela tenemos un PhD en estas cosas. O sea, tú les dices, lamentablemente son problemas que se repiten, son problemas que, oye, lamentablemente vuelven. Pero los empresarios en Venezuela, la gran mayoría tiene un PhD porque ha pasado por todos estos problemas. Sí. O sea, está el tema del euro. O sea, la gente y el sector empresarial se inventa maneras para seguir funcionando. Porque el empresario que te diga, no, vale, ya yo no puedo trabajar así porque entre la tasa de cambio, la falta de crédito, los impuestos y un etcétera, etcétera, mejor cierro. Es un sector resiliente, es un sector que le echa pichón, es un sector que está trabajando totalmente. Es como la banca. La banca puede prestar solamente poco más del 20 y pico % de la plata que recibe. ¿Qué hubiera hecho un banquero en cualquier otro país del mundo? Si agarra Santa María y me voy para mi casa, ya yo hice la plata. No, déjame ver cómo hago para buscarle la vuelta a todo esto. Y gracias a Dios y a esa gente es que esta economía está funcionando. O sea, no, pero también nos decían estos días, me llamó la atención, decía, no, en Venezuela hay, a ver, que puedo equivocarme en la cifra, pero me parece haber escuchado algo así como que 30 bancos. Sí, hay 27, y decía, Román, perfectamente una economía que se podría manejar a lo mejor con 10. Sí. Cuidado si menos. Sí. Es así. Esa es una conversa que deberían permitir fusiones, claro, y etcétera. Claro, llega un momento en que hay tantos bancos, es como empresas de seguro. ¿Cuántas empresas de seguro hay? Y solamente compran seguros, creo que el último día alguien me dijo 6% de la población. Wow. Entonces, tú y tienes 2 o 3 aseguradoras. Con tantas aseguradoras. Y 2 a 3 aseguradoras que representan más del 50, 60% del mercado. Y luego tienes 20 más que... O sea, yo creo que aquí también debería haber eso. Pero bueno, ojalá tú y yo tuviéramos un banco o una empresa de seguro donde pudiéramos sentarnos a ver si podemos funcionarlo. Pero sí, no. Pero sí, o sea, ahí deberían pasar cosas que no están pasando en esta economía. Luis Oliveros es nuestro invitado. El segundo tema del que quería hablar era el petrolero. Nosotros tuvimos, a propósito de la detención del exministro Pedro Techea, a 2 periodistas para hablar de esa situación. Pedro Techea, exministro de Petróleo, como decía además, un trabajo de Petrolía, ya son 5 los exministros de Petróleo detenidos por presuntos casos de corrupción. Como economista ahora te pregunto a ti, esa detención de Pedro Techea, siendo, insisto, el 5º ministro de esa cartera, ¿qué impacto, qué repercusiones podría tener en la industria, si es que alguna? Mira, a ver, yo el otro día, cuando hubo el cambio cuando Techea pasó a otro ministerio y salió del sector petrolero, se colocaron a un presidente de PDVSA y colocaron a Delcy como la ministra. A mí me parece que es una buena noticia. Ahorita nos van a insultar, bueno, a mí me van a insultar y eso está ya de moda en Twitter, pero teníamos muchos años con solamente una persona como ministro y como presidente de PDVSA. Eso desde todo punto de vista, desde el punto de vista institucional, o sea, como el que te paga y te da el vuelto, es una mala noticia. Ahora tienes una persona que está viendo lo que está haciendo el presidente de PDVSA. Eso es bueno. Ahora, que lo esté viendo bien, que las cosas se cumplan, que la institucionalidad se cumpla, esa es otra cosa. Que Techea haya salido, bueno, primero no tuvo al frente de PDVSA, no tuvo una gerencia que tú puedas decir, wow, lo vamos a extrañar, ¿no? Que había videos de los trabajadores casi que llorando porque se iba. Cuando tú veías los números, hubo como una estabilidad. Ciertamente no cayó la producción, pero tampoco, oye, este es el hombre que nos va a recuperar la industria petrolera. Pero poco a poco uno sentía que se iba acercando al 1.000.000 de barriles, claro, que es la gran primera meta, ¿no? Claro, pero aquí
aquí la clave no es tanto quien esté como presidente de PDVSA, que sí es importante, por eso, sino las empresas con las Ay. cuales estamos haciendo negocio. Eso Y el es. tema de las sanciones, que por cierto el 5 de noviembre va a ser importante ver quién gana y cuál Ujú. va a ser su discurso de ahí a enero. Sin duda. Pero ciertamente tú puedes colocar al mejor petrolero en Venezuela a manejar PDVSA, pero si vuelven las sanciones, o sea, si quitan las licencias petroleras y le dicen a Chevron, a Eni, a Repsol, a todas ellas, que se vayan, Ujú. a menos que el tipo sea Mandrake el Mago o Mr. Ujú. No va a poder aumentar la producción petrolera. Mm. Entonces, mira, es una mala noticia que el presidente PDVSA haya salido porque entonces el tema de corrupción. Sí, pero bueno, teníamos a otro presidente, obviamente hay un tema de corrupción otra vez importante, creo que tú lo decías en un momento, que una de las variables que había que poner lo comenté en la mesa, yo estaba viendo el programa, Sí. era también la corrupción, sin lugar a dudas. Es un tema de instituciones, por eso Claro. los tipos se ganan el Nobel, por el tema el papel clave de las instituciones. Pero en PDVSA hoy no solamente el esfuerzo propio es fundamental, hay que hacer muchas cosas dentro de PDVSA, pero también mirar las empresas que están haciendo negocios con PDVSA, Claro. que son tan o más importantes. Andrés Rojas nos decía la semana pasada cuando conversamos sobre este tema que colegas de otros países, gente vinculada al petróleo, Sí, le consultaban qué es lo que pasa con el ministerio, qué mensajes se envía, ¿no? Sí, horrible, muy malo. Ese muy es malo, el tema, muy ¿no? malo, muy malo. ¿Cómo ves el próximo, ya no trimestre, los 2 meses y tanto, los meses, 3 días que nos quedan de este año? Mira, yo creo que Venezuela termina con crecimiento económico, creo que no vamos a terminar con el 8% como lo que comenzamos el primer semestre. Los más optimistas hablaban de 10, los pesimistas de 4. Mi número, y está escrito por si acaso, yo lo hablo de 6 y pico, 6,3, 6,4 creo que nos da a nosotros, nos da la medición para el año. ¿Es una buena noticia? Bueno, sí, pero Venezuela necesita crecer a unas tasas mucho más altas para recuperar el terreno perdido entre el 2013 y el 2020. Para mí la clave va a ser el 2025. Fechas importantes, quién gana en Estados Unidos, Sí. cómo va a ser esa relación de ese nuevo gobierno con Venezuela, porque aunque Ujú. gane Kamala, puede ser un nuevo gobierno, porque ya ha dicho que, claro, y tiene que decirlo, que no Sí, va a sí. seguir las políticas de Biden. Pero Trump es toda una apuesta. Pues, o sea, Trump Un dice- enigma, ¿no? es un enigma. Eh, Dicen que este- cuando conozca a Maduro se van a hacer pana. Este humorista que pusieron a hablar ayer, Pobrecito. que hasta el propio Partido Republicano dice, mire, Debería esto estar para preso. nada representa la posición de... Una falta de respeto. Es una falta de respeto. Ricky Martin coloca hoy porque se metió y muchísimo y feo y mal con los puertorriqueños. Dice, así nos ven. O No, sea, le- es que le es el... dijo, isla llena de basura. Le dejó, si hay una isla flotante de basura, me parece que se llama Puerto Rico. Sí, vale. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Pero Eso esas es cosas no política. Y extrañan. eso no es humorismo. Y no es humor No, en el cierre, en la recta final de la campaña presidencial tan importante en un Meter país la como Estados pata, Unidos, ¿no? me lanzarte a los latinos en contra, pero tampoco extraño un poco del grupo de Trump que a veces se salen con unas cosas. dicen unas Efectivamente. Oye, ¿sabes que había un amigo del Barcelona que estaba escuchando el programa? No, Y vale. dice, buen día, gracias, inolvidable fin de semana, un tremendo abrazo, saludos. Dice, cosas. Mi hijo partidazo durmió, del Barça en el segundo tiempo, ¿no? Hay que decir. mi hijo durmió con la camisa de Pedri abrazado ahí. Me imagino, Sí, vale. me imagino. Yo lo quité en el Muy en buen, el- muy buen primer tiempo del Madrid, muy mal segundo tiempo del Madrid. Oye, Mbappé, ¿qué le pasará? No lo sé. En el 2-0 No tuvo una sé. oportunidad No, de tuvo varias ocasiones en el primer tiempo. 8 offside. 8. No, sí. Tú tuviste la foto que le tomaron a Ancelotti con Clear, que estaba Sí. delante y le dijeron, hasta él No, estaba en increíble. offside. No, increíble. Horrible, Pero bueno, horrible. bueno, y vamos de segundos a 6 puntos nada más. A 6 Pero con puntos. 15 Champions, ¿no? No, bueno, nos olviden. no, vale, ahí. Tampoco demasiado. para llorar. Gracias, Luis, por este tiempo. No, esta siempre a la mañana. orden. Qué gusto. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de escuchar algo de buena música para irnos al corte. Y en este caso hablarles de Grupo Leti. Tenemos un compromiso con cada latido de tu corazón, con cada bocanada de aire. Estamos comprometidos con cada paso firme que das, con las mariposas que sientes en el estómago, con tus ganas de mejorar tu salud y con todos sus cambios también. Tenemos un compromiso con el venezolano, con la industria, con nuestra gente. Todo esto porque tu salud nos importa y porque nos importas en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. También les quiero hablar de Fotón. Prueba un camión Fotón. Los camiones Fotón tienen componentes de altísima calidad. Motor Cummins, caja ZF, además de disponibilidad inmediata. Ellos ofrecen 3 años o 100,000 kilómetros de garantía. Respaldo en servicio, en repuestos, planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses. Algunas condiciones aplican, sí. Agenda una cita en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera.
Y la harina de maíz con M de Mari sigue sorprendiendo por su novedoso empaque azul, su excelente, insuperable calidad, resultado del mejor maíz 100% venezolano. En casa nos cambiamos, testimonio real, y estamos felices. Es súper suave, amasa fácil, tiene un sabor que eleva tus recetas, tus arepas, haciéndolas una delicia porque no forma grumos, no se pega. Búscala ya, disfruta lo diferente de la verdadera harina de maíz hecha con la mejor tecnología. Harina de maíz con M de Mari, reconócela por su